El sol de la tarde golpeaba fuerte en las calles de la ciudad, pero para Marcus Williams, el calor que sentía en su pecho no provenía del clima, sino del constante peso del resentimiento que llevaba dentro. Con 15 años en la fuerza policial, había visto lo peor de la sociedad, pero lo que más le dolía eran los prejuicios que él mismo había sufrido. En su mente, cada comentario despectivo, cada mirada sospechosa, cada burla silenciosa de sus compañeros blancos, se acumulaban como brasas ardiendo. Nunca había podido sacudirse esa sensación de ser siempre observado, siempre juzgado. Aquella tarde, mientras patrullaba las calles, sus pensamientos vagaban, recordando los peores momentos de su carrera. Las veces que se le negó un ascenso sin motivo aparente, las veces que había sido ignorado por los superiores o las insinuaciones racistas que, aunque no se decían abiertamente, siempre estaban presentes en el ambiente de la comisaría. Detuvo el auto policial en un cruce concurrido y observó a la gente pasar. Todo parecía normal, pero algo dentro de él se retorcía. De repente, lo vio. Un joven blanco, bien vestido, paseaba sin preocupaciones, como si el mundo le perteneciera. Marcus apretó el volante con fuerza. Ese joven era la viva imagen de todo lo que había odiado en los últimos años: privilegio, arrogancia, inmunidad. Sin pensar demasiado, encendió las luces del auto patrulla y aceleró hacia el joven. El chico, sorprendido por las sirenas, miró hacia atrás confundido mientras Marcus frenaba bruscamente al lado de él. Con la rabia acumulada nublando su juicio, Marcus salió del auto con un gesto serio. «Tú», le gritó mientras se acercaba. «Documento de identidad y dígame qué hace por aquí». El joven, desconcertado, levantó las manos en señal de rendición, sin entender que había hecho mal. «¿Yo? ¿Perdón?» «No he hecho nada, oficial», respondió con voz temblorosa. Marcus no lo escuchaba realmente. Cada palabra del joven, cada gesto de aparente inocencia, le recordaba las incontables veces que había visto a gente como él salirse con la suya, sin consecuencias. Sacó su arma, no porque lo necesitara, sino porque quería sentir el control en sus manos. Apuntó al joven, viendo cómo la sangre le abandonaba el rostro al chico. «Pon las manos en la cabeza», ordenó Marcus con una furia contenida. El chico temblaba, incapaz de comprender la situación. Sus manos subieron lentamente hasta su cabeza mientras los transeúntes comenzaban a detenerse, mirando la escena con sorpresa. Marcus no parpadeaba, su arma seguía firme apuntando al joven, quien no dejaba de murmurar. «Por favor, no he hecho nada, oficial. Solo iba a casa de mi novia». Esas palabras detonaron algo más dentro de Marcus. «Novia», pensó, recordando las veces en su juventud en que le habían dicho que no era digno de estar con chicas blancas, las veces en que había sido rechazado, no por quien era, sino por el color de su piel. Su mente era un torbellino, incapaz de separar el presente del dolor de su pasado. En ese instante, una voz familiar rompió el aire. «Papá». Marcus bajó ligeramente el arma, aún sin perder de vista al joven. Cuando se giró, vio a Mia, su hija, acercándose rápidamente. La reconoció al instante. Siempre había sido su orgullo, la luz de su vida. A sus 21 años, Mia era una joven fuerte, decidida y con una determinación que le recordaba a su difunta madre. Marcus había hecho todo lo posible por criarla bien, por enseñarle a defenderse en un mundo que no siempre sería amable con ella. Pero esa luz en los ojos de Mia ahora estaba teñida de confusión, incluso de miedo. Se detuvo a pocos metros de él, mirando la escena con incredulidad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su tono lleno de desconcierto. Marcus respiró profundamente, tratando de calmarse, pero el peso de la situación no disminuía. Mia, sin embargo, no miraba a su padre, sino al joven que estaba de rodillas con las manos en la cabeza. «Jason», gritó ella, corriendo hacia él. Jason levantó la vista al escuchar su nombre, y en ese momento Marcus entendió lo que estaba ocurriendo. El joven que había detenido, el chico que había proyectado todas sus frustraciones, era nada menos que el novio de su hija. El aire a su alrededor pareció volverse más denso. Mia se arrodilló junto a Jason, tomando su mano y mirándolo con preocupación. «¿Estás bien? ¿Qué te hizo mi papá?». Jason asintió, aún tembloroso pero más calmado al ver a Mia. Mientras tanto, Marcus se encontraba en una encrucijada.
El odio que había sentido momentos antes se transformaba en una mezcla de vergüenza y confusión. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento perdió el control? Mia se levantó, enfrentando a su padre con una mirada que nunca antes le había dirigido. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz cargada de decepción. Marcus bajó el arma lentamente, sin saber qué responder. En su mente, las cicatrices de su pasado aún ardían, pero ahora, en el presente, su propia hija lo miraba como si fuera un extraño. Las miradas de los transeúntes se clavaban en él, y por primera vez en mucho tiempo, Marcus se sintió vulnerable. La tensión en el aire era palpable. Marcus, con el arma aún en la mano, sintió como la mirada de Mia lo atravesaba. Se dio cuenta de que no solo había apuntado a un joven inocente, sino que también había puesto en riesgo la relación más importante de su vida, la que tenía con su hija. «Mia, comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Era incapaz de articular una explicación que justificara su comportamiento. Las miradas de los curiosos lo llenaban de vergüenza, y se sintió más solo que nunca en medio de esa multitud. «Suéltalo, papá», exclamó Mia, apretando la mano de Jason con fuerza. La joven había pasado de la preocupación a la indignación. La conexión entre ambos era palpable, y Marcus sintió un nudo en el estómago. No podía creer que su hija se viera en una situación tan injusta, atrapada entre el amor y el deber. Finalmente, como si despertara de un trance, Marcus bajó el arma, la apuntó al suelo y tomó un profundo respiro. Sin embargo, aún sintió la necesidad de justificar su acción. «No es lo que piensas, Mia. Solo, estaba cumpliendo con mi deber», intentó defenderse, aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. «¿Cumpliendo con tu deber? ¿Amenazando a un chico por capricho? Eso no es justicia, papá». La voz de Mia temblaba de furia y desilusión. Jason, aún arrodillado, miró a Mia y luego a Marcus, tratando de entender la situación. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y confusión, y no podía evitar sentir que, de alguna manera, él también era víctima de la ira de Marcus. Había crecido en un entorno donde las tensiones raciales eran comunes, pero nunca había imaginado que sería amenazado por un oficial de policía en una simple salida con su novia. Mia se volvió hacia Jason, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Estás bien?», preguntó, preocupada. Jason asintió lentamente, pero su mirada se mantenía fija en Marcus. Se podía notar que había una chispa de desafío en sus ojos, como si comprendiera que lo que acababa de suceder era mucho más que un simple abuso de autoridad, era un reflejo de un problema mayor en la sociedad. Marcus, sintiendo el peso de la mirada del joven, se dio cuenta de que debía abordar la situación con seriedad. «Jason, lo siento. No debía actuar así», dijo, su voz ahora más suave, cargada de arrepentimiento. Pero el joven, todavía aturdido, no respondió de inmediato. En su mente, luchaba con la idea de que, en una fracción de segundo, Marcus había cruzado una línea. La imagen de un padre a punto de dispararle era algo que nunca podría olvidar. Al mismo tiempo, la conexión que tenía con Mia le daba fuerzas para mantenerse firme. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo Jason finalmente, su voz resonando con la incredulidad que todos sentían. Se puso de pie lentamente, aún manteniendo una distancia prudente de Marcus, consciente de que este último seguía siendo un oficial de policía. Mia se interpuso entre ellos, queriendo proteger a su novio de la posible furia de su padre. Era evidente que el vínculo que tenían era fuerte, y aunque ella quería que su padre entendiera, también sabía que necesitaba proteger a Jason a toda costa. «Esto no se trata de ti, papá», dijo Mia, su tono más sereno pero firme. «Se trata de cómo has dejado que el odio y el resentimiento te consuman. ¿Desde cuándo has creído que amenazar a alguien te hace sentir mejor?». La pregunta le dolió a Marcus, porque en el fondo sabía que había algo de verdad en sus palabras. Marcus sintió la presión de la culpa aplastándole el pecho. Había hecho una elección basada en su frustración personal y, aunque sabía que el sistema era injusto, no podía permitir que esa injusticia dictara su comportamiento. En ese momento, la realidad se le presentaba con toda su crudeza, había fallado, no solo como policía, sino como padre. «Mia, no quiero que pienses que soy una mala persona», dijo Marcus, con la voz quebrada. «Papá, no se trata de eso.
Se trata de que debes entender lo que te ha pasado y cómo eso ha afectado a quienes te rodean. Esto no es solo sobre ti, respondió ella, con la mirada firme. Necesitas cambiar, o este ciclo de dolor nunca se romperá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras de Mia calaron hondo en Marcus. Durante años, había pensado que el poder de su cargo le daba derecho a hacer justicia a su manera, pero en su búsqueda de venganza, se había convertido en el mismo monstruo que había jurado combatir. Mientras la multitud murmuraba y se alejaba, Mia y Jason se quedaron allí, esperando que Marcus reaccionara. Jason, después de un momento, dio un paso adelante. No soy tu enemigo, oficial. Solo quiero estar con Mia. Su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. Marcus, aún luchando con sus propias emociones, asintió lentamente. Entiendo, dijo. Pero tengo que ser honesto contigo. Este no es un mundo fácil, y hay cosas que tal vez no comprendas. Jason lo miró a los ojos. Sé que hay problemas, y entiendo la lucha, pero eso no justifica lo que hiciste. Tienes que encontrar una manera de lidiar con tu dolor sin lastimar a otros. Las palabras de Jason resonaron en la mente de Marcus. Había algo en el joven que reflejaba lo que él mismo había sido años atrás, lleno de esperanza y confianza, pero también de vulnerabilidad. Este chico estaba dispuesto a poner en riesgo su propia seguridad emocional por la persona que amaba, y eso le hizo cuestionarse si había hecho lo mismo en su vida. Mia, viendo cómo la conversación tomaba un giro inesperado, se sintió esperanzada. Papá, tal vez esto sea una señal. Tal vez necesitas hablar con alguien. Hay profesionales que pueden ayudarte a procesar todo esto, sugirió. Marcus se quedó en silencio, sintiendo que, por primera vez, su hija lo estaba empujando hacia el cambio en lugar de condenarlo. Sabía que había mucho en juego, no solo su relación con Mia y Jason, sino también su propia identidad y el legado que dejaría atrás. No sé si estoy listo para eso, pero, comenzó a decir, y en ese momento, la determinación de sus palabras comenzó a forjarse. Quiero cambiar. No quiero que esto sea lo que define quién soy. Mia sonrió, aliviada de escuchar eso. Eso es todo lo que queremos oír, papá. Nadie espera que lo hagas todo de inmediato, pero es un buen comienzo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, las sombras en la ciudad parecían menos amenazadoras. Marcus miró a su hija y a su novio, dándose cuenta de que, aunque había cometido un error grave, aún había tiempo para enmendarlo. Había una lucha interna por delante, pero ya no estaba solo. Ahora tenía a su hija y a Jason a su lado, dispuestos a ayudarlo a enfrentar sus demonios y a encontrar el camino hacia la redención. La vida de Marcus dio un giro inesperado tras el incidente con Jason. Cada día se convertía en una lucha interna, un tira y afloja entre la rabia acumulada de años y el deseo ferviente de redención. Había comenzado a asistir a sesiones de terapia, algo que había considerado una debilidad en el pasado, pero que ahora lo ayudaba a desentrañar sus emociones y a enfrentar los demonios que lo habían atormentado. Con cada sesión, Marcus comprendía más sobre sí mismo. Aprendió que su ira no solo era el resultado del racismo que había experimentado en su trabajo, sino también un reflejo de sus propias inseguridades y frustraciones. Hacer frente a estas verdades lo hizo más humano, más comprensivo y, sobre todo, más dispuesto a cambiar. Sin embargo, no todo era fácil. Su relación con Mia y Jason seguía siendo tensa. A pesar de que Mia había decidido apoyar a su padre, había momentos en que el miedo y la desconfianza resurgían. Jason, por su parte, sentía que la sombra de Marcus siempre estaba presente, amenazando su conexión con Mia. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Marcus decidió invitar a Mia y a Jason a su casa. Necesitaba hablar sobre lo que había estado sintiendo y cómo podía mejorar su relación con ambos. Mientras preparaba la cena, reflexionaba sobre la situación que había creado y cómo podía reparar el daño. ¿Qué te parece si hacemos una cena familiar?, preguntó Marcus cuando Mia y Jason llegaron. Su tono era más amigable de lo que habían escuchado en mucho tiempo. Eso suena genial, papá. Estoy feliz de que quieras hacer esto, dijo Mia, sonriendo, pero había un dejo de inseguridad en su voz. Jason, en cambio, mantuvo una actitud más cautelosa. Espero que no sea otra confrontación, oficial. La tensión era palpable entre ellos, pero había una chispa de esperanza en el aire.
No, no. Quiero que hablemos, honestamente. He estado reflexionando sobre mis acciones y entiendo que he fallado. Es hora de reconstruir nuestra relación, respondió Marcus, con una sinceridad que ambos no habían esperado. La cena transcurrió entre conversaciones tentativas y nerviosismo. Marcus hizo un esfuerzo por abrirse, compartiendo anécdotas de su infancia y cómo había llegado a convertirse en oficial de policía. Las historias revelaban un lado vulnerable de Marcus que rara vez mostraba. Cuando era joven, pensé que ser policía era la mejor manera de ayudar a la comunidad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que también hay una línea delgada entre proteger y perjudicar, explicó, su voz temblando levemente. Mia, aunque aún cautelosa, comenzó a ver a su padre bajo una luz diferente. Lo que hiciste con Jason fue horrible, pero también veo que estás tratando de cambiar, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Eso es lo que quiero. Quiero que me ayuden a encontrar un camino mejor, replicó Marcus, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad al abrirse. Mientras la conversación avanzaba, Jason, sintiéndose algo más cómodo, decidió aportar. Entiendo que te sientas resentido y que hay mucha historia detrás de tus acciones, pero es fundamental que te des cuenta de que, a pesar de lo que hayas pasado, no puedes proyectar eso sobre los demás, dijo. Su tono era firme pero comprensivo. Tienes razón, admitió Marcus. He dejado que mi pasado defina quién soy, y eso me ha llevado a hacer cosas de las que me arrepiento. Fue un momento de conexión genuina. Los tres comenzaron a compartir sus experiencias y perspectivas. A medida que se abrían, la atmósfera se fue aligerando. Las risas comenzaron a interrumpir la tensión y, poco a poco, el resentimiento que había plagado la relación se desvaneció. Sin embargo, no todo iba bien. A medida que avanzaba la semana, Marcus se dio cuenta de que la presión en su trabajo seguía creciendo. Sus compañeros de la fuerza comenzaron a notarlo más distante, más introspectivo. En las reuniones, sentía las miradas de desdén y el murmullo de rumores que circulaban sobre su debilidad por buscar ayuda. No obstante, decidió que no dejaría que eso lo detuviera. Un día, mientras patrullaba, vio a un grupo de jóvenes jugando en un parque. Algunos de ellos eran de la misma edad que Mia y Jason. Observándolos, sintió una punzada de nostalgia. Recordó sus días de juventud, de risas y despreocupación. De repente, un recuerdo punzante se apoderó de él, el día en que decidió convertirse en policía, lleno de ideales y sueños de hacer el bien. Sin embargo, el eco de esos sueños se había distorsionado a lo largo de los años. La rabia y la frustración lo habían llevado por un camino oscuro, uno que había amenazado no solo su carrera, sino su relación con su hija y su futuro. Decidido a hacer las cosas bien, Marcus decidió dar un paso hacia la comunidad. Comenzó a organizar encuentros con los jóvenes, donde les hablaba sobre su trabajo, sus experiencias y los peligros del camino que muchos estaban considerando. Quería ser un ejemplo, no solo un oficial que imponía la ley, sino alguien que pudiera inspirar a las nuevas generaciones a hacer las cosas de manera diferente. A medida que pasaban las semanas, Marcus comenzó a ver cambios. La comunidad comenzó a abrirse a él, y la desconfianza que había experimentado al principio empezó a desvanecerse. Incluso Mia y Jason se sintieron orgullosos de su padre. Ella notó que sus sesiones de terapia estaban dando frutos, y aunque la lucha era constante, había un destello de esperanza. Una tarde, después de una de sus charlas comunitarias, Marcus se sentó en su coche, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Al mirar por la ventana, vio a Mia y Jason riendo, disfrutando de la compañía del otro. Se dio cuenta de que había algo más grande en juego, no solo era su propia redención, sino también la de aquellos a quienes amaba. Con la determinación renovada, Marcus se comprometió a continuar su viaje hacia la sanación. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Se volvió hacia la ciudad, con una nueva perspectiva y una nueva misión, ser un protector de la comunidad y un mejor padre. La vida siempre tendría sus desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió que podía enfrentar su futuro con valor. La lucha por la justicia no solo estaba en las calles, sino también en el hogar, y estaba decidido a luchar por ambos. Así, en un mundo lleno de divisiones y resentimientos, Marcus encontró su propósito, no solo proteger a su comunidad, sino también sanar las heridas que había creado en su vida personal. La redención era un camino largo,
pero estaba listo para recorrerlo, paso a paso.